Ahora sí comenzamos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy inmediatamente, en honor a los que han venido. Para comenzar, siempre vamos a iniciar viendo un pequeño video como reflexión. Así que ahorita se los presento. Pongámosle mucha atención, por favor. Ajá, vamos a ver. Comentarios. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Conforme al video que acabamos de ver, ¿verdad? Más en estos tiempos considero que no importa qué tan malo parezcan las cosas o sea nuestro día, ¿verdad? Hay que aprender a ser positivos y demostrarle a las demás personas que tienen en alguien con quien puedan contar o confiar. Hay que dar sin recibir nada a cambio porque a veces las pequeñas cosas que hacemos quizás para algunos sean pequeñas, pero para la otra persona significa mucho, ¿verdad? Así que hay que dar, como dicen, sin recibir nada a cambio, porque hay que recordar que aunque supuestamente no recibamos nada a cambio, Dios siempre nos ve nuestro lado amable, positivo, bondadoso, y Él es quien nos recompensa, ¿verdad? Y más en estos tiempos hay que aprender a ser personas más bondadosas y necesitar al que y ayudar al que más lo necesite, ¿verdad? Así es, excelente, muchas gracias. Una última participación. John, licenciado, buenas Adelante, tardes. buenas tardes. Considero con ese video de que nos lleva a que seamos unas personas reflexivas
que los pongamos en los zapatos de otros, independientemente sea quien sea, para que no viendo pues en su momento el estatus social en su momento, sino que viendo la necesidad en la que se encuentran las personas. Y si está a nuestro alcance, eh, echarle la mano o como pueda uno, pues yo considero que es lo más importante, es ayudarle a las personas, y está ganando espacio uno, tanto espiritual para los que creemos en Dios, y en su momento pues estar satisfecho de que con lo poco que usted le está ayudando a esa persona se va a sentir mejor. Solamente, licenciado. Exactamente. Así es. Muchas gracias. Vaya, ya para ir comenzando a entrar en calor, ¿verdad? Yo espero que hayan estado atentos a todas las noticias, a todas las situaciones que se han estado dando últimamente. Pues sí, el día de ayer tuvimos una cadena nacional, y como de aquí me parece que muchos llevaron teoría general del Estado conmigo. No sé quiénes llevaron derecho administrativo, procesal administrativo conmigo, creo que nadie de acá. Vimos lo que son los procedimientos constitucionales y bueno, quieras o no, siempre hablamos un poquito acerca de cómo funciona el Estado, de cómo funcionan los tres órganos del gobierno, ¿verdad? Y cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones que poseen cada uno. Quisiera escuchar un par de comentarios sin crear conflictos, sin decir, sin imaginarse cuestiones, sin hablar cuestiones políticas. Yo quiero que me hablen como abogados. ¿Qué es lo que usted opina acerca de la situación que está pasando en nuestro país? No sé si ya se dieron cuenta que el 23 de agosto se acabó todo lo que es la cuarentena, no va a haber ninguna ley, por lo menos por el momento. No existe un decreto que regule las fases de apertura de la economía. Entonces, el órgano ejecutivo dice una cosa, la asamblea dice otra cosa, la sala de lo constitucional dice otra cosa. Yo quisiera un par de comentarios. ¿Qué me comentan acerca de estas situaciones que están pasando? Vamos a ver. Voluntarios y no democráticamente. Nadie, no. Vamos a ver entonces. Rafael Eduardo Medina Guerra, el primero que ingresó. Vamos a ver cuál es su opinión acerca de la situación que está pasando el país. Rafael, activemos el micrófono en la cámara si es posible, Rafael. Es que tenía un problema, me salí de la grabación de todo. Pues no tenga pena, ahí solo con el micrófono, quisiera escuchar su comentario. Vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta, Lick? ¿Y cuál es nuestro comentario ya como cuasi abogado? Ya vamos a quinto año, segundo ciclo de la carrera de Derecho. Yo quisiera que me opinaran acerca de la situación que está pasando el país, de la reapertura económica, de que no existe ninguna regulación, ningún decreto, ninguna ley, todo lo que está diciendo el órgano ejecutivo, el judicial, sobre todo lo que dice la asamblea también. ¿Cuál es su comentario como cuasi abogado? ¿De qué es lo que pasa todo esto? ¿Es cierto que el Ministerio de Salud puede crear leyes siempre y cuando estemos en pandemia o qué? ¿Cuáles son sus comentarios? Para empezar, el virus vino en una época inesperada en la cual se empezó a iniciar las elecciones en nuestro país, y eso, en vez de hacer una reacción conforme a lo que la población le favorece, se está tomando como un punto de apoyo para las campañas políticas, y por ende ambos
bueno, los tres órganos del Estado no se ponen de acuerdo por la mismo convenio, o sea, no quiere quedar mal ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, pero en el caso del Ejecutivo se está tomando atribuciones con el que corresponden, porque él puede formar una ley, pero por medio de sus ministros tiene iniciativa, no directamente él. Pero por encima de todas las normativas secundarias está la Constitución, y el órgano judicial ha contestado conforme a derecho, que no se pueden restringir libertades, no se puede restringir la economía, porque eso, en vez de dar una evolución económica y social a la población, lo que hace es un retroceso. Y lo otro sería conforme a la salud. Yo creo que toda la población tiene en sus manos su salud. Cada quien toma las medidas pertinentes, si de verdad quiere a su familia, toma todas las medidas de seguridad. Ok, perfecto. Gracias, Rafael. Otro comentario. Vamos a ver. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Con quién y por qué? Luis Alberto Morán me parece que quiere comentar. Vamos a ver, Luis. Ok, licenciado, buenas tardes nuevamente y buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, por todo lo que ha sucedido, licenciado, en el transcurso de lo que es la pandemia, mi opinión es de que los tres órganos del Estado han caído en una clara violación a la norma constitucional, porque primeramente la Asamblea Legislativa ha pasado por alto lo que es el artículo 1, que dice que el fin del Estado es la persona humana. Entonces, en ese contexto, se debió haber legislado una norma jurídica que regulara lo que es la vida social de las personas para evitar el contagio y así el fallecimiento de la persona humana en este caso. Entonces, el órgano ejecutivo igual, ciertamente tiene lo que es el Código de Salud, el cual regula muchas conductas. En el caso de pandemias, pues aún así ha creado decretos, pero han sido como muy demasiado drásticos porque se han violentado derechos fundamentales de las personas. Y luego lo que es la Sala de lo Constitucional ha venido dando resoluciones que simplemente no están muy apegadas a derecho, sino que van prácticamente a disolver todos los decretos que el Ejecutivo ha emitido. Por lo tanto, para mí, las tres poderes del Estado están pasando por alto lo que es la norma jurídica, que sería la Constitución. Gracias, licenciado. Excelente, muchas gracias a usted. Vamos a ver otro comentario. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Vamos a ir por orden. Primero Irving y luego Araceli. Vamos a ver, Irving. Sí, buenas tardes, Lick. Bueno, creo que ya la mayoría estamos enterados, ¿verdad?, de lo que está sucediendo y cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Diferente forma, diferente manera de ver las cosas, todo lo que está sucediendo. Pero, en realidad, como mencionaba el compañero, ¿verdad?, muchas veces, en realidad, ya hoy quedamos a lo que es, a lo individualmente, ¿verdad? Cada quien protegerse como pueda, ¿verdad? Y en realidad, eso no es obligación del Estado estarle diciendo a uno, mire, usted tiene que protegerse así y así, ¿verdad? Ya sabemos que lo tenemos que tomar como una obligación. Pero con respecto a lo que se mencionaba el día de ayer, también mencionar, ¿verdad?, desde mi punto de vista, lo que es el artículo 65 de la Constitución, en donde allí ya se establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento, que el Estado determinará la política nacional de salud. Y ayer, si nada más no recuerdo, creo que era el artículo 39 del Código de Salud, ¿verdad? Pero en sí, a mi punto de vista, pienso también de que como que el órgano ejecutivo también se está, como quien dice, tomando atribuciones que no le competen, como mencionaba el compañero, porque creo que acá lo que se está utilizando es
lo que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que la competencia de él como que se la está dejando demasiado a lo que es el Ejecutivo, ¿verdad? Y en realidad creo que es lo que está sucediendo. Y también yo leía lo que es el artículo 68 también de la Constitución, donde ya determina que habrá un Consejo Superior de Salud Pública, el cual velará por la salud del pueblo, ¿verdad? Y en este caso sería mi punto de vista, ¿verdad? Que en mi opinión es de que el órgano ejecutivo como que a través del Ministerio de Salud quiere lo que es tener potestades que en realidad no le competen. Ok, excelente. Gracias, Irving. Araceli, vamos a ver. Licenciado, buenas tardes. Perdón, por favor, cada vez que participen, actívenme la cámara, por favor. Vamos, Araceli. Buenas tardes, licenciado. Buenas Solo tardes. hacer referencia quizás en el sentido de que la Constitución es la ley suprema del Estado, ¿verdad? Y el artículo 1 habla del bien común. Y yo creo que en ese sentido la sala ha sido bastante objetiva en su resolución y realmente no está diciendo de que no se puedan restringir esos derechos, sino que simplemente no es la forma de hacerlo. Simplemente le está diciendo en conclusión en la resolución que dio que los derechos solo pueden ser restringidos por la Asamblea, pero a través de un estado de excepción, cuyo estado de excepción no está avalado por la Asamblea Legislativa, por ende el Ejecutivo no puede optar por simplemente mandar un decreto y que lo que él diga así se va a hacer. Por consecuencia, el Código de Salud también le establece atribuciones al Ministerio de Salud, pero creo que pareciera que quien es el ministro de Salud es el Ejecutivo y no el ministro, ¿verdad? Que tiene ahorita el cargo. Sin embargo, hay detalles en algunos artículos del Código de Salud que establece cuando habla de pandemias o cuando habla de epidemias y dicen que puede haber restricción de derechos en algunas partes donde como que en la zona que está siendo más vulnerada, que está siendo más atacada por un virus, por la epidemia, etcétera, o asimismo por las lluvias, y habla de un cierto tiempo. Y creo que en ese sentido, pues, el órgano ejecutivo pareciese que no está tomando en cuenta todos estos detalles que la ley establece y solamente se va como a grosso modo a lo que más le conviene en este momento. Y realmente, pues tampoco puedo decir desde mi punto de vista que todo es malo. Simplemente también siento que aparte de que no se están poniendo de acuerdo y que no están siendo lo suficientemente coherentes y objetivos y tomar al final el punto que es el bien común y que es resguardar la salud del pueblo salvadoreño, realmente tiene un trasfondo más político de quién puede más, quién tiene más poder, yo no te voy a soltar esto si vos no me das esto, etcétera, etcétera. Entonces es como más político que realmente buscar el bienestar del pueblo y la salud del pueblo. Por ende, considero de que como dijo quizás mi compañero al inicio, es cuestión más de ver quién puede más, a que realmente se estén poniendo de acuerdo porque realmente les interesa la salud del pueblo salvadoreño. Hasta ahí mi participación, licenciado. Excelente, muchas gracias. Por ahí Armando me dice que quiere participar. Adelante, Armando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, igual es un tema de relevancia en esos días, ¿verdad? Con la pandemia. Y pues hay bastantes puntos que se ven claros en lo que es entre la política y el derecho. Nosotros estudiamos desde el inicio lo que es los derechos fundamentales de cada persona.
así como el inicio del Estado y por qué se inició este. Si sabemos, cuando estudiamos allá en Derecho Romano, el Estado surgió cuando se erradicó lo que es la monarquía. Y ellos decidían todo, ¿verdad? Los monarcas. Y en cambio acá existen 3 órganos en un Estado de Derecho: el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano legislativo. Asimismo, también existe la teoría de los contrapesos, donde establece de que un órgano se debe controlar al otro, igual la Constitución lo establece, para que no existan aquellas vulneraciones de derechos, ni tampoco exista la autoridad total en una sola persona o en un solo órgano. Ahora bien, con respecto a analizando un punto ahí de los compañeros con relación a la salud de los salvadoreños en este caso, el derecho en sí establece en su artículo 1 que las personas somos obviamente el origen y el fin de la actividad del Estado. Y este debe de organizarse, que cuando habla la palabra organizar, se está refiriendo a los 3 órganos, que ellos se deben organizar porque ellos conforman el Estado, deben organizarse para buscar y conseguir lo que es el origen y para conseguir lo que es ahora la protección de los salvadoreños con relación a la salud. Asimismo, también en el artículo 2 tenemos lo que son los derechos individuales, que en este caso un derecho que está latente sería el derecho a la vida. Y si nos vamos también a lo que es a la parte de la salud, aquí nos dice que la salud, en el artículo 65 de la Constitución, la salud de los habitantes de la República constituyen un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Cuando hablamos del Estado, no solo está hablando, licenciados y compañeros, de lo que es el órgano ejecutivo, sino que también está hablando de lo que es el órgano legislativo y el órgano judicial, pues estos conforman el Estado. Pero bien, a esto se va, como dice lo que es la sentencia, de que se debe buscar una organización entre ellos, pero lo que no existirá mientras esto está es como un problema entre políticos, es política. Y la salud viene quedando a diferencia de unos por la economía y otros por lo que es la protección de la salud. Entonces, en fin, el derecho, ahí está, el derecho se está protegiendo de una manera, como por decirlo así, directa, pues tenemos lo que es el derecho a la salud gratuita, y en este caso lo que es el órgano ejecutivo lo está realizando, pero en sí lo que se ve acá, la vulneración de lo que es la restricción de la libertad ambulatoria, lo que es la economía, lo que es el desarrollo de todos esos temas, vienen a confundir vienen a confundir a los planteamientos de un Estado de Derecho y vienen a querer transgredir lo que son los derechos fundamentales de las personas. Hasta aquí mi participación, licenciado. Muchas gracias. Excelente, gracias, Armando. Yo sé que ahí hay varios que todavía me han dicho que quieren participar, pero les vamos a dar la oportunidad para ya cuando comencemos a hablar de lo que vimos la semana antepasada. Algo que tenemos que tener bien claro nosotros como abogados es que todos estos años, imagínense, lleva 5 años estudiando Derecho. Hemos estudiado teorías, hemos leído a Hans Kelsen, por ejemplo, a Rousseau, a tantos autores, a tantos doctrinarios, hemos leído sentencias, hemos leído leyes, ya entendimos que a la ley hay que interpretarla y no interpretarla a nuestro favor o únicamente el primer párrafo o el primer inciso. Siempre hay excepciones, siempre hay una regulación más específica acerca de todos los temas. Por ejemplo, si decimos la acumulación, sí, la acumulación, ¿pero de qué? Hay acumulación de procesos, hay acumulación de pretensiones, hay acumulación de partes, a lo que se le llama litisconsorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tocamos un tema de esta índole administrativo,
porque es un tema administrativo constitucional. Cuando hablamos del Ministerio de Salud, tenemos que comprender que ellos tienen la potestad normativa. Eso no significa la capacidad o la competencia para crear leyes. Ellos pueden crear normas, ellos pueden crear reglamentos, ellos pueden crear políticas, ellos pueden crear, qué sé yo, requerimientos técnicos administrativos, que es lo que le exigen, por ejemplo, a hospitales. Por ejemplo, el Consejo Superior de Salud Pública le pone una serie de requisitos a los doctores, a los veterinarios, a las enfermeras, a todos los trabajadores de la salud que deben de cumplirlos. Como por ejemplo, tienen que ir a 10 capacitaciones anuales. Si una persona es doctor y no va a esas 10 capacitaciones anuales, puede llegar a perder su permiso para ejercer el doctorado, por ejemplo. Todos los años tiene que ir a renovar su sello, tiene que pagar, tiene que estar solvente con el Consejo Superior de Salud Pública para poder ejercer la medicina. Ese es un ejemplo. Si una persona quiere poner una clínica, le dicen qué es lo que tiene que tener en esa clínica. Si yo quiero inyectar, me dicen cómo tienen que ser las condiciones para que yo pueda inyectar. Si yo quiero poner un lugar donde se hagan rayos X, el Consejo Superior de Salud Pública o el Ministerio de Salud me dicen cuáles son aquellas normas que se deben de cumplir para que yo pueda tener un lugar donde se toman radiografías. Un laboratorio clínico tiene que cumplir con esta y esta norma. Yo quiero hacer un quirófano en donde ahí se van a hacer partos, por ejemplo, donde se van a hacer operaciones. Bueno, me dice a mí el Consejo Superior de Salud Pública. Cuando decimos consejo, esa es la autoridad reguladora, el ente rector del Ministerio de Salud, que anda verificando que se cumpla con la normativa de salud, con el Código de Salud y con las políticas que establece el ministro de Salud. Imagínese usted, yo quiero poner un hospital, como les decía, y en el hospital el quirófano. Me dice el quirófano, hace 20 años, los requisitos son estos. Vino este nuevo ministro y dijo, no, esa normativa de quirófano no sirve. Tenemos que tener otra normativa. Y la cambió. Nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque está en su potestad como ministro de Salud normar, no crear leyes, normar todo aquello que regule lo que es el ejercicio de la medicina. Él puede cambiar muchas cosas. Sin embargo, cuando habla él de que se tiene que poner restricciones a la libertad ambulatoria, restricciones a la libertad de reunión, de asociación y todos los demás derechos de los que ya hemos hablado, ahí es cuando ya no le llega la potestad a él como ministro. Ya no tiene esa potestad el Consejo Superior de Salud Pública, ya no tiene esa potestad el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Ellos pueden hacer lo que quieran con los hospitales públicos. Ellos pueden crear normas para los hospitales privados. Ellos pueden crear normas para los profesionales de la salud, porque hasta ahí es su competencia. Imagínese usted que el Ministerio de Trabajo viniese y quisiese obligar, quisiese obligar a una persona a contratar a otra, ¿verdad que no se puede? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que dentro de la Constitución existe una libertad de contratación, que ahí dice de que todas las personas son libres de contratar con quien quieran. Mire, pero si a mí me despiden, ¿me tienen que indemnizar? Sí, yo lo despido y lo indemnizo, no hay ningún problema. Yo estoy cumpliendo con el Código de Trabajo, pero está por encima mi libertad de contratación que se encuentra regulada en la Constitución. Entonces, regresando un poquito al tema de los poderes de los órganos del Estado, como muy bien lo decía Armando, hay 3 órganos. El órgano legislativo es el único que puede legislar, es el único que puede crear leyes. Normas podemos crear, hasta yo puedo crear normas, hasta usted puede crear normas dentro de su casa. Los que tienen hijos,
Cuando su hijo o su hija le pide permiso, mira, papá, puedo salir a comer con mis amigos. Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Mira, puedo salir a comer con mis amigos. Va, pero venís a las 6 de la tarde, le dice. Y ni una hora más. Esa es una norma que usted pone. Pero ¿qué sucedería si usted quiere normar la actividad que pasa en otra casa, en otra familia? Usted no tiene la potestad, porque su competencia únicamente se centra en su hogar. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Yo creo que es bien, pero bien importante que nosotros, como prácticamente, ustedes ya son licenciados en ciencias jurídicas, algunos ya son prácticamente abogados porque yo creo que hasta ya hicieron las prácticas jurídicas. Tenemos que entender la situación que está pasando en nuestro país. No podemos quedarnos sí ni no, sino que tenemos que entender sí, pero ¿por qué? O no, pero ¿por qué? Yo me sentí un poquito ofendido porque por el motivo de que somos, hay algunos abogados no muy buenos, digámoslo de esta manera, que apoyamos lo que dice la Sala de lo Constitucional. Pues yo creo de que todos los que estamos aquí, o eso esperaría yo, estamos a favor de las resoluciones que han dictado, si es que las hemos leído completas, porque son muy atinadas, están muy apegadas a derecho, no responden a intereses de sus patronos. No, yo no estoy de acuerdo con esos comentarios, pero a veces pasa que estamos un poquito sesgados y creemos que podemos nosotros acoplar la normativa a nuestro favor. Son cuestiones que no son así. Pero bueno, ya entrando a tema, a materia, quisiera solamente dos presentaciones, dos participaciones, nada más. Por ahí William me decía que quería participar, el primero va a ser él. Que me hagan un breve resumen acerca de lo que es la historia de la creación del CNR. ¿Cuántas oficinas hay a nivel nacional en la actualidad? Por ahí, si usted leyó completo el documento, por ahí al principio le dicen que habían tantas, después habían tantas y hoy por hoy hay tantas. ¿Cuáles son esas oficinas? ¿Dónde están ubicadas? No es necesario que me diga, hay esta, sino que en dónde, de forma generalizada, dónde están ubicadas. Y que dentro de cada oficina que está dentro del territorio nacional, cuáles son los registros que poseen. Por ahí habla de uno que es el más nuevo. Ese creo que es bien importante que me digan en qué consiste, cuál es su función, para qué nacieron. Vamos a ver. William, adelante. No, Belic me hizo quedar A mal. la puchica. No, pero de lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Así es. Todo el origen histórico que tuvo. No, no había tarea, era actividad en clase. Ah, vaya, mejor aún, aquí lo hicimos. Sí, con respecto a lo estudiado dentro del documento que nos facilitó, se pudo encontrar cómo fue que se creó el CNR. En este caso, por la demanda que se le realizaba al Estado para poder cumplir con sus obligaciones. El Estado en su momento no cumplía con instituciones adecuadas, ya que, como siempre se ha llegado a conocer, quizás las instituciones públicas quizás son las más descuidadas por los mismos trabajadores o la misma administración que se está en el momento. Pero luego de eso se realizaron como diferentes concesiones para poder dar un mejor servicio del registro en el CNR, en el cual se fueron creando dependencias. La dependencia tendría que realizarse por medio de la ley. No podía crearse una dependencia, digamos, para poder registrar determinados vehículos si no se tenía un respaldo legal que dijera que quién iba a tener la obligación de realizarlo, quién iba a tener la facultad, las atribuciones, como también un reglamento interno que fuera a decir el fundamento legal en el que se estaban realizando diversas diligencias. En este caso, vendría a cumplir con el objetivo de la seguridad jurídica que tiene el usuario, porque al momento de realizar diversas diligencias,
siempre se llegan a solicitar documentos personales y en este caso, para realizar una compraventa, tenemos que tener el derecho, tenemos que ser una persona, la persona titular de ese derecho para poder realizar el acto jurídico que se quiere materializar con otra persona. Asimismo, se mencionaba que se fueron creando diferentes instituciones en las cuales, dependiendo la necesidad que se iba viendo a través de la historia y la evolución que tenía la sociedad, porque así como en diferentes materias se realizaron, se escucha, Lynn? Sí. Sí, continuando, así como diferentes ciencias en lo jurídico han ido evolucionando por la misma necesidad que ha tenido la persona, porque no podemos realizar solamente actos de hecho y no tener un respaldo jurídico que venga a decir o a regular que efectivamente yo como persona natural soy el titular de un derecho y tengo la disposición y la capacidad legal para poder enajenar, digamos, algún bien inmueble o algún bien mueble que ya está registrado a mi nombre. Dentro de esto podemos mencionar que se ha visto la necesidad de crear un reglamento interno de la institución. Esto quiere decir que se tiene una jerarquía de personal, el propio jefe, que sería como un director dentro de la institución, quien va a realizar diferentes actividades. Luego, las dependencias de cómo se viene a regular también de forma jerárquica, por medio de su personal, por medio de jefes, subjefes y todas las actividades reguladas en ellos. La historia nos ha mostrado diferentes conceptualizaciones que se han venido dando, específicamente el dato de todas las dependencias, sí, no cuento con ella, licenciado, pero haciendo la recordancia de la vez anterior, se fue dando todo por la necesidad que el usuario iba mostrando y que el Estado tiene que cumplir con su obligación de brindar un servicio adecuado a la población salvadoreña para que éste tenga un respaldo jurídico dentro de su vida y los actos o contratos de carácter jurídico que se necesiten llegar a registrar en determinado momento, tiene que hacerse de forma efectiva para concretizar las acciones realizadas. Solamente. Excelente, gracias, William. Una participación más y concluimos, pero quiero ver quién me dice cuántas oficinas hay a nivel nacional y qué registros conforman cada oficina de esas. Vamos a ver. Hola, Adelante, Arturo. La cámara para que lo dice que conozcamos. según la información aparecen... Ahí está, ajá. Vale, ya me conoció. ¿Viste? No, vale, según aparecen son 14 oficinas las que aparecen a nivel nacional, una por departamento. Ahora, lo que contempla en la oficina, por ejemplo, sería registro de la propiedad raíz de hipoteca, registro de comercio, registro de la propiedad intelectual, registro de garantías inmobiliarias, Instituto Geográfico y del Oficina prácticamente central de San Salvador. Y la dependencia que lógicamente tendría que contar con la misma ideología, bueno, no ideología, no, que las mismas áreas de atención al cliente sería, o al ciudadano. Pero sí aparece una por cada departamento. Solamente. Excelente. No, estoy de acuerdo. Así es. Son 14 oficinas las que actualmente se encuentran a nivel nacional. Por ahí habla un poquito de la historia de cuándo comenzaron, por qué comenzaron, que al principio solo habían 9, luego que se construyó la de Cabañas y el por qué fue que la de Cabañas fue la que se tardó un poquito más, porque era el único departamento que no se encontraba catastrado por la gran cantidad de extensión que tenía y fue el último departamento en el cual llegó Catastro a medir. Bueno, pero el punto importante es de que existen 14 oficinas a nivel nacional. Permítame un segundito, permítame.
Vaya, para el día de ahora vamos a ver una pequeña presentación que les traigo. Permítanme yo esto. Ahora sí. No sé si logran visualizar ahí la presentación. Sí, se ve. Se mira bien. Va, excelente. Gracias. Bueno, para comenzar entrando en materia, aquí hay una pequeña definición de lo que es el derecho registral. Y según el doctor Rubén Guevara Manrique, define el derecho registral como, pregunta parcial, ¿qué es el derecho registral? Y es el conjunto de normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros, los derechos inscribibles y medidas precautorias en relación con terceros. Yo creo que con esta definición nosotros tenemos un panorama más que amplio para nosotros poder identificar qué es todo lo que vamos a estudiar dentro del tiempo que todavía tenemos en este ciclo. Veamos, lo primero, el conjunto de normas jurídicas. En otras palabras, es importante que identifiquemos cuáles son todas aquellas leyes, decretos que regulan el derecho registral. Leyes, ¿por qué leyes? Son aquellas que regulan los derechos y obligaciones que poseen las personas en el momento de realizar una inscripción. Y decretos, ahorita este tema que es tan importante, ¿cuál es la diferencia entre una ley y un decreto? Que la ley limita derechos, crea obligaciones a las personas, como por ejemplo, si yo inscribo una compraventa de un inmueble en el registro, yo obtengo un derecho y limito los derechos de otras personas que quieran oponerse al derecho que yo poseo sobre un inmueble. Como por ejemplo, si aquí hay 3 personas viviendo en un inmueble y los 3 quieren ser dueños del inmueble, ¿quién va a ser el propietario? Viene uno y se lo paga al dueño y él inscribe la escritura. Y los otros 2, hey, pero mira, nosotros lo queríamos comprar también. Hey, pero mira, yo estaba interesado y estaba en negociación con el comprador, pero yo ya lo inscribí. Entonces, le limita el derecho de los terceros y ellos ya no pueden venir y sacarlo del lugar. Claro, a la fuerza se podría, pero él puede oponerse o puede prevalecer el derecho de él vía judicial. Vienen y se le meten a la fuerza, pueden meterles una denuncia en la Fiscalía General de la República. Viene y le alquila a una persona y le deja de pagar, pues puede iniciar un proceso de inquilinato. Viene la persona y a pesar de eso no se salió, aunque le hicieron el proceso de inquilinato, viene y puede proceder con el desalojo. Y bueno, hay una serie de normativas que él la puede aplicar, que se puede obligar a otras personas para que la respeten. Y los decretos, cuando nosotros hablamos de los decretos, es cuando el órgano ejecutivo o el órgano judicial crean normativa para regular el funcionamiento de esta entidad que nace. Como por ejemplo, hay un decreto en donde nació el Centro Nacional de Registros. Hay otro decreto en donde se creó el funcionamiento de ellos, que posteriormente se creó una ley que unió todas aquellas actividades que hace el registro, porque indudablemente cada acto registral que se realiza en el CNR limita derechos o crea derechos o respalda cualquier derecho, se tuvo que crear una ley. Entonces, la normativa regula la actividad de esta entidad y las leyes limitan y crean derechos y obligaciones. Vamos a ver cuáles son estas leyes que regulan el derecho registral.
y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros. Nosotros reconocemos de que hay en todas las ramas del derecho, ya sea en derecho sustantivo o adjetivo, es decir, por ejemplo, en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Mercantil, existen principios. Hasta en la misma Constitución existen principios. Entonces, es muy importante que nosotros identificamos cuáles son los principios del derecho registral para que nosotros sepamos cómo es que va a funcionar, cómo es que se va a aplicar una situación en concreto, cómo es que se va a resolver de parte de un registrador. Además, vamos a estudiar cuáles son los derechos inscribibles. Un día de estos por ahí estábamos más o menos hablando de cuáles son los derechos inscribibles. Como por ejemplo, si yo compro un inmueble, lo puedo inscribir. Claro, si yo dono un inmueble, también se puede inscribir. Si yo, por ejemplo, acepto herencia, también se puede inscribir. Entonces vamos a ver cuáles son todos esos derechos que se pueden inscribir. Y las medidas precautorias. Esas son las famosas anotaciones preventivas, las alertas. Cuando nosotros vamos a comprar una casa, por ejemplo, siempre uno le pregunta, pero miren, no está hipotecada. No, no está hipotecada. Y el notario que va a realizar la escritura siempre le dice, bueno, lo primero que hay que hacer es ir a ver al registro, a ver si no tiene problemas, a ver si no tiene medidas precautorias en relación con terceros. ¿Eso qué significa? Que todo esto que hemos leído acerca de esa definición es todo lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo del ciclo. Bueno, debemos entender como registros aquellas instituciones que se encargan de inscribir los actos que emanan de las fuentes de las obligaciones. Vamos a ver voluntarios. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Solo un voluntario. La ley, licenciado. La ley. ¿Qué más? Los contratos. Los contratos, delitos, cuasi-contratos, cuasi-delitos. Ajá. Los contratos, los cuasi-delitos, los delitos. ¿Qué más? Faltas de la ley. Faltas de la ley. Las faltas. Y la ley. Ajá. Explíquenme en qué consiste cada una de esas de las fuentes de las obligaciones, por favor. No sé si se sigue viendo ahí la presentación. ¿Sí va? Sí, licenciado, se sigue viendo. Va, excelente. ¿Alguien que me explique? Porque dice que son inscribibles. Sí, adelante. Por ejemplo, las fuentes de las obligaciones de un contrato. Sí. Por ejemplo, en un contrato, pues ambas personas se obligan. Entonces, ahí es donde nacen ¿cómo le explico? Las obligaciones se dan en ese momento. Ambos están obligados a cumplir esas obligaciones a las cuales se han sometido a través de un contrato. Ok, perfecto. Pero, ¿qué más? Además de esas obligaciones que yo me he sometido a un contrato, ¿de qué otra forma nacen las obligaciones? Dejemos los delitos y las faltas porque eso ya estamos aburridos. ¿Cuáles son los cuasidelitos y cuáles son los cuasicontratos? ¿Y por qué creen que son inscribibles? Porque son registrables, por ejemplo. ¿Alguien? Vamos a ver. Voluntarios obligados. Andrés, ¿me has escuchado? ¿Qué tal, Andrés? Bien, bien. ¿Qué me puedes comentar? Vamos a ver. Estábamos hablando de los cuasicontratos y de las faltas de las obligaciones. El
El cuasicontrato es aquel que siempre lleva la voluntad de las dos partes, pero no lleva todas las formalidades que tiene un contrato. Ya el contrato sí ya lleva todas las formalidades contempladas por la ley. Los cuasicontratos no llevan las formalidades. Sí. Ajá. Como por ejemplo. Que este que este no puede ser en papel protocolado, sino en papel simple se puede hacer. Guardo ya. Como por ejemplo allá cuando vieron en derecho notarial los documentos privados autenticados, ese es un cuasicontrato. Sí, porque lo hacen en papel privado y ya el notario lo puede autorizar y ya se autentifica con la firma de él y con los sellos. Vamos a ver, todos están de acuerdo. Ese es un cuasicontrato. Licenciado, ¿puedo participar? Adelante, Ezequiel. No estoy equivocado, pero en el Código Civil aparece la gestión de negocios ajenos. Creo que no es se un te oye cuasicontrato. mucho. Hoy sí, ajá. Hoy sí. Sí. Si no estoy equivocado, en el Código Civil aparece regulado la gestión de negocios ajenos. Creo que recuerdo así vagamente que es un cuasicontrato ese. La agencia oficiosa, uno. Sí, y la gestión, quiero ver. Quiero ver. Son 3, si no me equivoco, pero no, sinceramente solo ese recuerdo. Licenciado. Irving. Sí, en este caso estaría lo que es el contrato, el pago de lo no debido, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Esos son cuasicontratos. No, serían lo que son las fuentes de las obligaciones a lo que me refería al principio. Pero ahorita quiero ver cuáles son los cuasicontratos. Por ahí está la agencia oficiosa. En el artículo. Sí, contrato de comunidad, licenciado. El contrato de comunidad y el otro. El pago de lo indebido. Ahí está. El pago de lo no debido. Está regulado en el artículo 2026. Así en la compu bien chivo, porque rapidito lo googleamos. Es la ventaja, nadie puede copiar ahí en clase. Bueno, pero a lo largo de la materia ustedes se van a dar cuenta que no es inscribible únicamente los contratos, que es a lo que quiero llegar. También se pueden inscribir actos jurídicos y hechos jurídicos. No sé si se acuerdan cuando hablamos de teoría general del proceso, cuando yo les hablaba del hecho generador. Dice el ICSEA que el hecho generador es aquel que crea tributos o impuestos. No, les dice. Esa es una palabra inventada por mi persona que yo la aplico para nosotros entender cuándo comienza un proceso, por qué inicia un proceso. Yo les decía que ese hecho generador puede ser un acto jurídico o un hecho jurídico. Un acto jurídico son aquellas situaciones por las cuales se hacen con la voluntad y crean obligaciones o crean derechos. Mientras que un hecho jurídico es aquella situación que sucede sin la voluntad directa o inmediata de que sucede. Como por ejemplo, un nacimiento. Si bien es cierto, una pareja se puede poner de acuerdo para tener un bebé, pero media vez viene ese bebé, a ley, a los 9 meses, van a nacer, punto final. Si no es que se interrumpe el procedimiento de gestación, el proceso de gestación. La muerte es una situación que desde que ustedes nacen, segurísimo algún día vamos a fallecer todos. Es un hecho jurídico. Yo no creo que aquí haya alguien, mire, yo me quiero morir, entonces va a ser un acto jurídico. No, la mayoría de personas no nos queremos morir, pero es una situación que con ese fallecimiento nacen derechos y nacen obligaciones. ¿Por qué? Cuando en el momento en que una persona fallece, por ejemplo, pueden iniciarse los procesos de inscripción de las
donaciones revocables. Las donaciones revocables es aquel documento que se le da a una persona y se le dice, mira, el día que yo fallezca, vos vas a ser dueño del carro, vas a ser dueño de la casa, vas a ser dueño del terreno, algo así como un testamento. Yo no lo voy a aburrir mucho porque ustedes ya lo leyeron, ya lo repasaron en derecho notarial. Entonces, esa donación revocable no vale, está ahí, pero está ociosa. Usted tiene el documento engavetado. ¿Hasta en qué momento va a surtir efectos o se va a poder inscribir? Hasta en el momento en que ese hecho jurídico suceda, que es la muerte de una persona. Regresamos, no es un acto, por lo tanto no es un contrato, no es un cuasi contrato tampoco, ni un delito, ni una falta, ni una ley. Entonces, hay muchas situaciones que... ¿Sí, Julio? Disculpe, quizás ahí como quizás una diferencia que podemos notar ahí entre el contrato y el cuasi contrato, creo que sería lo que es la voluntad, ¿verdad? Ya que en el cuasi contrato pues no intervienen acuerdos de voluntad entre ambos, ¿verdad? Y esa Sí. pienso que es una diferencia, ¿verdad? Para poder hacer ahí la distinción. Más o menos, porque por ejemplo el cuasicontrato de comunidad es cuando toda la gente se pone de acuerdo para realizar una actividad en concreto. Por ejemplo, aquí afuera de la casa está toda fea la calle, ¿va? Y venimos y todos los vecinos nos ponemos de acuerdo y ponemos X cantidad de dinero para que manden a pavimentar la calle. Eso es un cuasicontrato de comunidad, por ejemplo. O vengo yo y pues me dejaron a cargo de una casa. Y vengo yo y comienzo a pagar de mi dinero propio, comienzo a pagar los recibos del agua, los recibos de la luz. ¿Qué pasa? Ese es el pago de lo no debido. O vengo yo y soy trabajador de una empresa en donde yo no tengo la potestad de gerente, ni de jefe de departamento, ni de jefe de bodega, ni de nada, pero de repente llega una carga por ejemplo, de insumos. Y no está el encargado, usted fírmemelo, vaya, está bueno, yo se lo firmo. Y el jefe cuando llegó, bueno, ¿y el cargamento cómo lo descargaron si no estaba el encargado? Yo firmé, jefe, va, está bueno. Y viene el otro mes y pasa lo mismo. Entonces, esa es la agencia oficiosa. Vengo y yo me estoy ocupando del negocio de otra persona sin yo tener la potestad de hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacerlo de forma diligente. Sí hay voluntad, definitivamente. Ahí sí hay voluntad, porque si yo no hubiese querido hacerlo, pues yo no tenía ningún problema con dejar de hacerlo. Yo por caerle bien al jefe, hice el acto, hice la actividad, y él posteriormente simplemente lo aceptó. Derecho mercantil, eso por ahí creo que lo vimos también. Bueno, vamos a continuar. El punto es de que las fuentes de las obligaciones vamos a irlas viendo una a una y cómo es que se inscriben, en qué momento es que se deben registrar. Aquí está la normativa. Esto es todo lo que tendríamos que leer. Vamos a ver si es posible el Código Civil, la Constitución. Ustedes ya la leyeron, reverso y derecho. Ahí me estaban citando artículos, que el 2200, no, que el 1, el 68. Está bien, excelente. Así que avanzamos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los artículos pertinentes que nos hablan directamente del derecho registral. No vamos a ver todos los artículos de la Constitución y todos los del Código Civil. Sin embargo, cuando hablemos, por ejemplo, de lo que es la hipoteca abierta y de lo que es la hipoteca cerrada, vamos a ir a leer todo aquello que se encuentra normado dentro del Código Civil. Ahí vamos a hablar acerca de la ley de la Dirección General de Registros, y esta ley es bien importante. La ley de procedimientos uniformes. Hasta ahí lo vamos a poner, así lo vamos a abreviar. Sin embargo, toda la ley se llama para la presentación, trámite y registro, depósito de instrumentos en el registro de la propiedad de raíces e hipotecas, social de inmuebles, de comercio y de propiedad intelectual. Esta ley viene a regular toda la actividad que se da en todos los registros, porque ellos tienen un procedimiento casi igual
de cómo proceder cuando yo presento un documento. Por ejemplo, vienen y lo reciben, como que fuera la oficina receptora de demandas. No sé quiénes han ido ya alguna que otra vez a dejar algún escrito, a dejar alguna demanda. Vienen ahí y le ponen el número. Va, este le toca al juzgado, por ejemplo, primero de familia. Este le toca al segundo, este le toca al tercero. Entonces lo mismo hacen ellos. Viene y le dice, le toca al registrador 1, al registrador 2. Lo mismo que pasa en los juzgados. Le toca al resolutor 1, 2, 3, a R3. Luego ellos verifican la información. Luego ellos, si ven que está todo bien, lo escanean. Luego hay un procedimiento que ellos van a realizar cuando se realice una presentación. Entonces es por eso que se ha reunido en una sola ley y se le ha denominado de esta manera procedimientos uniformes, porque es la misma actividad que se realiza en todos los registros con el fin de verificar la legalidad de un documento. También tenemos por ahí la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del registro de la propiedad raíz e hipoteca. Este es bien importante. Fíjense que solo ahora, por ahí estaba comentando con un cliente que me había conseguido otro cliente, fíjense. Y me llamó un día de esto hace como una semana. Lick, mire, ¿cuánto cobra usted por una donación? Ah, yo cobro tanto, le digo. Sin embargo, hay que subirle ahí, le digo, el precio de los aranceles de inscripción del registro. Además, dependiendo el precio del inmueble, se debe de pagar, si pasa a los $28,000 y fracciones, el precio del inmueble, debe de pagar el impuesto a la transferencia de bienes y raíces. Eso es lo que debe de pagarle. Ah, ok. ¿Cuánto cuesta? Cuesta tanto. Vaya, ahí se hace, de acuerdo a esta ley, se hace un cálculo, así como lo hacemos en derecho laboral. Licenciado. Sí, Ezequiel. Sí, en el artículo 48 menciona la ley de registro de esa ley. La ley de la ley relativa a las tarifas. El artículo 48 menciona y tiene básicamente nueve ordinales y que ahí menciona cada gestión y los aranceles respectivos. Take it easy. Ahí vamos a ir adelante, tranquilo, ya lo vamos a ir viendo. Ahorita solo estoy explicando a grosso modo qué es lo que contiene. Ahí hay un cuadrito, sí, así es. Y ahí te dice qué tipo de instrumento es el que se va a inscribir y cuáles son los montos. Por ejemplo, yo voy a sacar una certificación extractada. Ahí en derechos notariales tuvieron que haber dicho, cuando usted va a hacer una compraventa de un inmueble, usted debe de tener una de dos, la certificación literal o una certificación extractada, reciente, claro, las dos cosas, y la copia del antecedente, más el DU y el NIT del comprador y del vendedor, más el precio, más todas aquellas situaciones que ellos quieran agregarle. Entonces, si yo voy a sacar una certificación extractada, ahí ese cuadrito me dice, vale tanto, 886, vale tanto. Ah, ok. Vengo yo y quiero sacar la certificación literal. Ah, me voy a ver a ese cuadrito de esa ley y me dice, vale tanto y por cada página vale tanto cada página. Cada copia me la cobran bien cara. Luego, yo después de hacer la compra-venta por el inmueble que costaba $40,000, por ejemplo, ¿va? Ahí me dice ese cuadro que por cada centena de mil hay que pagar tanto, que por cada, cuando sobrepase X cantidad, se paga. Si no sobrepasa X cantidad, no se paga el impuesto. Ah, ok, perfecto, ahí se va viendo. A lo que quería regresar yo, es bien importante, sobre todo cuando nosotros seamos notarios y le expliquemos a nuestros clientes
sobre esta situación registral, que se debe de pagar no solo los honorarios. Regresando al ejemplo, ya me estaba saliendo un poquito. Me dice el cliente que me había conseguido un cliente, no hombre, que es que muy caro está cobrando usted. Ah, ¿por qué? Es que fíjese que fulano de tal, solo 100 le va a cobrar. Y yo, pero le va a inscribir la donación. No, es que le dijo de que él hacía la escritura, pero que a él le iba a tocar inscribir. Pues ahí está el detalle, le digo. Que si yo hago la donación, pero ahí nomás me quedo, yo puedo cobrar X cantidad. Pero si yo la inscribo, ahí a ley se me va a subir el arancel y el impuesto, la transferencia, si es que hay que pagarlo, de ese complemento total. No es así nomás. Entonces nosotros vamos a ver esa ley para verificar cuáles son los aranceles que hay que pagar en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Bueno, dentro de otras de las leyes que está la ley de reestructuración del registro de la propiedad, raíz e hipoteca, el reglamento de la ley de reestructuración, solamente lo vamos a leer, perdón, porque ahorita lo que es aplicable es la ley de procedimientos uniformes. También vamos a leer la ley de la propiedad inmobiliaria por pisos y apartamentos. Este es un tema muy interesante, muy importante. Vamos a ver si lo podemos leer. Como por ejemplo, hay lugares, ustedes conocen, que se han construido varios edificios en donde se venden los apartamentos. Una persona es dueña del apartamento del primer piso. Otra persona es dueña del apartamento del segundo piso. Y hay otro dueño del apartamento del tercer piso. Imagínense, es necesario crear una gran conciencia acerca de los derechos y las obligaciones que una persona posee cuando uno comparte un edificio. Porque, ¿qué pasaría? Imagínense, yo, propietario de un inmueble de segundo piso, vengo y quiero abrir un gran hoyo en la pared porque tengo 2 apartamentos y quiero hacerlo uno solo. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues por ahí me dice la ley, no lo puedo hacer porque el edificio puede caerse por el gran hoyo que yo le voy a abrir. El edificio está hecho de cierta manera por alguna razón técnica, porque un ingeniero así lo hizo para que tuviera suficiente soporte. Ok, va. Entonces quiero venir, el dueño del primer apartamento, del primer piso, yo me voy a apropiar de la zona verde que está en medio. Pues tampoco lo puede hacer porque la ley de pisos dice esto y esto. Ok. Y fíjense que yo quiero, y todas esas situaciones son las que nosotros tenemos que verificar y que la vamos a leer. ¿Qué puedo registrar yo? ¿Qué derecho puedo registrar yo de un apartamento? ¿Puedo comprar yo, por ejemplo, un estacionamiento? ¿Puedo, sí o no? ¿Lo puedo inscribir si es que se puede comprar, sí o no? Entonces, todas esas situaciones son las que vamos a ir viendo dentro de la materia. Permítame, no encuentro dónde. Aquí está. Bueno. Vamos a ver la ley de creación de la unidad del registro social de inmuebles. Yo creo que no es tan importante, pero bueno, el reglamento de la ley de la creación de la unidad del registro social de inmuebles, la ley del catastro, esta sí es bien importante, que el catastro nosotros entendemos aquella oficina o departamento que está dentro del CNR que se encarga de los planos. Este es bien, pero bien importante, un tema que nosotros vamos a ir desarrollando, porque, bueno, la escritura, no sé quiénes han visto una escritura de un inmueble, un voluntario que sí la haya visto y me diga qué tiene. Bueno, todos la han visto porque ya vieron derecho notarial. ¿Qué tiene? ¿Qué dice esa escritura de compraventa de un inmueble? Alguien que no me haya participado, vamos a ver. Por ahí están los gemelos, ya los vi. Vamos a ver, Javier. ¿Qué me dice, niño, usted? ¿Qué tiene una escritura de compraventa de un inmueble? ¿Cómo está estructurada?
las medidas del terreno. El área, ajá, el área, las medidas, ¿qué más? Limitantes, si hay limitantes, las medidas exactas del terreno, del área. Excelente, sí, eso tiene. Y bueno, pues sucede que Catastro lo que hace es que crea un mapita de ese inmueble, crea un mapa y ellos tienen mapeado todito El Salvador. Es por eso que cuando, imagínese usted en una lotificación en donde todo es verde. Antes el dueño de esa lotificación tenía una hacienda ahí y vino y se aburrió de cortar café, de producir café, y no, hombre, mejor me voy a hacer vendedor de inmuebles. Y vino y en esa finca de café hizo 500 casas. Y vino y las repartió e hizo cuadras, se hizo, híjole, un montón de trabajar ahí. Y algunas le quedaron mero deformes, unas le quedaron más larguitas, algunos terrenos. Otra gente le compró 2 terrenos pegados, otra gente le compró un terreno así, en un terreno inclinado, y por eso lo quedó más chiquito a la orilla de la calle, de la cuneta, y la cosa que un solo relajo. Entonces Catastro lo que se encarga es de crear esos mapas para que cuando una persona llegue al inmueble verificando el mapa catastral, pueda ver la figura del inmueble, cómo está ubicado, a la par de qué otros inmuebles se encuentran ubicados, hasta dónde llega el derecho de propiedad del propietario. Para eso sirve el Catastro. Claro, para otras muchísimas cosas más, pero a grosso modo, eso es lo que hacen mapas. La ley del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces. Esta ley tiene como 8 articulitos, no se preocupe, que esta es la complementaria de esta otra ley que hablábamos de quiero ver dónde está, la ley relativa a las tarifas. Porque la ley relativa de las tarifas lo que regula son los aranceles del CNR. Y la ley del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces es digámoslo así, es el dinero que se le paga a Hacienda, ojo, a Hacienda, no al CNR, que se le paga a Hacienda por el hecho de que yo venda un inmueble. Mire que yo por todos nos hagan impuestos. Usted va a comprar una tortillita a la tienda, paga un impuesto. Usted compra gasolina, paga un impuesto. Usted compra o vende un inmueble, paga el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Vamos a ver. Y la última, que definitivamente es pero muy importante, es la ley de notariado. Por ahí me dijeron que los contratos, los documentos privados autenticados no son contratos, sino que cuasi contratos. Yo no estoy muy de acuerdo, pero yo creo que tenemos que refrescar un poquito. Vamos a ir refrescando, sobre todo el artículo 32 de la ley de notariado, que nos habla acerca de cuáles son aquellos requisitos que debe de tener una escritura matriz para poder ser válida. Cualquier documento que hace un notario debe de cumplir con ciertos requisitos, pero que no se encuentran únicamente en la ley de notariado, sino que en aquellas leyes específicas. Como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos testigos deben de haber en la escritura de un testamento cerrado? ¿Cuántos testigos tienen que haber? Voluntarios, vamos a ver. ¿Cuántos testigos? Solo un voluntario. 1. Hola, Lick. Dígame. A ver. Sí, yo con 5 testigos. ¿Cuántos? 5. 5, excelente. 5. ¿Y si es abierto? 3. Exactamente, tiene que ser 3. ¿Y si es matrimonio?
la ley dice que 2 o más. Mínimo 2, cabal. Entonces, nosotros, ¿dónde encontramos esos requisitos? Los del testamento abierto y cerrado los encontramos en el Código Civil, mientras que los testigos que me establece la ley para el matrimonio los encontramos en la ley de familia. No solamente la ley del notariado es la que necesitamos comprender para no solo en materia notarial, sino que también en materia registral. ¿Por qué? Porque el registrador va a venir a verificar que se cumplan con todos esos requisitos. Hace un examen liminar similar al que hace el juez. Cuando nosotros presentamos una demanda ante cualquier juez, ¿se acuerdan? Eso es lo primero que se hace, es lo primerito. Se va a hacer un examen liminar. Viene el juez, así el juez, el resolutor lo hace. Viene el juez y empieza a leer la demanda. Vamos a ver. Según el artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil, me dice en el numeral primero que tiene que tener esto. Vamos a ver si lo tiene. Sí, sí lo tiene. Ok. En el numeral 2 dice que tiene que tener esto. ¿Lo tiene? Sí, sí lo tiene. Pues sí lo tiene. En el 13 es 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sean. Y después vamos a ver qué tipo de contrato, qué tipo de documento es el que se quiere inscribir. Es una sentencia. Bueno, la sentencia tiene que tener otros requisitos. Ojo, y encima, pero es una compraventa. Es un matrimonio. Es una donación. Tiene que tener estos requisitos especiales. Entonces, el registrador debe estar empapado de todo eso. Debe conocer todas aquellas situaciones. Y por eso que nosotros la vamos a ir viendo poco a poco dentro de toda la materia. No sé si hay alguna preguntita hasta este momento, o todo bien. Vamos bien, licenciado. Sí, buenas noches. No se escucha, dice ahí. Buenas noches, Ricardo. Sí, me surge una duda referente cuando hablábamos de la ley sobre pisos inmobiliarios. Sí. Hablábamos de que usted ponía el ejemplo sobre los edificios, ¿verdad? Me surge la duda si es aplicable lo que usted mencionaba de que no se puede realizar lo que es una modificación al inmueble, ya sea que el inmueble esté ubicado en una residencial, un ejemplo de eso, digamos, Ciudad Real. ¿Es aplicable esta ley para hacer alguna modificación al inmueble? Es que lo importante ahí es que cuando hablamos de apartamentos, comencemos leyendo primero bien el nombre de la ley. Ahí dice, a ver, no lo encuentro. La ley de la propiedad inmobiliaria por pisos y apartamentos. Eso significa que esa ley regula la propiedad que uno posee cuando uno convive con otros propietarios en un mismo edificio. ¿Eso qué significa? Que hay un edificio de 3 plantas. Entonces cada uno es dueño de un piso o de un apartamento. ¿Cómo así? Imagínense que el edificio es tan grande como por ejemplo Procavia, como por ejemplo Condominio Santa Lucía, como por ejemplo las multifamiliares que están ahí por el Trébol. Son edificios que tienen un montón de apartamentos en cada piso. Son apartamentos, pero es un solo edificio. Si yo, por ejemplo, soy dueño de un apartamento, a mí me va a regir esa ley. Esa ley. Sin embargo, si yo vivo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama aquí? Se me dio el nombre. Una residencial que está ahí por Climesa. Escalón. El Escalón, gracias. Escalón. Por Lomas del Tecano. Si yo vivo por el Escalón y yo tengo ahí una casita de 2 pisos y vengo yo digo, yo la quiero hacer de 3.
O vengo y digo, yo le quiero cortar toda la parte de arriba y la quiero hacer de uno porque a mí me da vértigo el segundo piso. Yo lo puedo hacer. Ahí no me regula esa ley. ¿Por qué? Porque yo soy el propietario de los 2 pisos. No soy propietario de solo un apartamento o del piso de abajo o del piso de arriba. Soy dueño de la totalidad del inmueble. Ojo, lo que sí tenemos que comprender es de que se tienen que pedir permisos, debe de haber un ingeniero encargado. Por ejemplo, si se va a botar una casa, se tiene que hacer un procedimiento legal, ¿va? Porque imagínense, le cae se dinamita la casa para botarla y le explota la casa al vecino, ¿va? Eso sí, hasta ahí ya no se puede hacer. No sé si ha respondido la pregunta. Sí, bueno, gracias. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta o continuamos. No hay más preguntas. Va. Sí, vamos a ver. Eso, el mismo ejemplo que puso el compañero, vendría a regular también, digamos, no por medio de esta ley, sino los mesones. Los mesones, híjole. Lo que sucede es que el mesón, como nosotros vulgarmente lo conocemos, realmente es un inmueble que es propiedad de una sola persona. Y lo que él hace es que alquila, los cuartos para que varias personas puedan vivir ahí y conviven juntos. Sin embargo, el dueño es el mismo. Si hubiera varios dueños, serían copropietarios. Y si la gente que vive ahí mismo, allá adentro, serían los copropietarios, es como que exista una serie de personas, una familia. Por ejemplo, el lugar donde yo vivo está a nombre mío y a nombre de mi esposa. Pero eso no significa que vengamos y nos encontremos regulados por este tipo de ley. Por lo que nosotros tenemos que identificar para ver de cuál ley nos vamos a tomar es si el objeto de la ley, quiero ver, si el inmueble recae como el objeto de la ley, que regula la ley, y el objeto que regula la ley de pisos y apartamentos son edificios en donde hay distintos propietarios. Ese es el detalle, y ese es el punto. Sí, en este caso serían, por ejemplo, condominio Procavia o condominio Santa Lucía, ¿verdad? Que ahí son titulares las personas del apartamento. Exactamente, así es. Pero cuando hay 10 copropietarios de un inmueble y la casita, aunque sea chiquitita, aunque sea una mansión, pero hay 10 copropietarios, ahí no va a recaer en esa ley, sino que cuando sea un edificio dividido en apartamentos y dividido en pisos, ahí sí. Vaya, continuamos. Otra cosa de lo que les mencionaba que teníamos que hablar es acerca de los principios registrales. Nada de que usted me participe, fíjense, ahí le he puesto entre paréntesis un tips para que usted comprenda ese principio. Ustedes ya están aburridos de leer materias, de ver todas las materias del derecho. Ya vieron derecho notarial, penal, laboral, de todo han visto ya. Así que léame ahí esos principios y me van a explicar uno y usted dígame en qué cree que consiste. Ya va a ver, con todo lo que ha estudiado usted va a saber analizar y deducir en qué consiste ese principio. Vamos a ver, léame uno y el que quiera me puede participar para que no se me aburra y no se me duerma. Si no, lo voy a ir eligiendo yo. Va, primero Armando, segundo William. Vamos a ver. Sí, licenciado, en el primero entiendo que es el principio de razón o instancia a petición de parte. En este caso, el principio, bueno,
el registro se va a versar conforme a la partición de parte. O sea, yo como parte voy a ir al registro a que obviamente me registren el inmueble, que yo ya soy titular de ese inmueble, ¿verdad? Por los hechos generadores de derecho. Excelente. Imagínese usted, yo vengo y hago una compraventa, así como el ejemplo que les acabo de poner. Bueno, mire, yo le puedo hacer la compraventa, yo le cobro $100, pero yo no se la voy a inscribir, debe hacerlo usted. Ah, ok, perfecto. Viene el comprador, le paga ese notario, hace la escritura, ya soy el dueño, y viene y guarda la escritura. Y pasan 10 años y no ha inscrito esa escritura. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no ha ido. El propietario, la persona que compró ese inmueble, nunca fue al registro a solicitar que se inscribiera. Entonces ahí le pueden hacer una gran serie de problemas porque su derecho no se encuentra registrado, no se encuentra respaldado por el CNR. Excelente. Segundo, William, principio de tracto sucesivo. No, el tercero. Dale, el tercero. El principio de la fe pública registral. Ajá. Como sabemos y según como lo establece, la malicia no va a depender del registrador, sino de los contratantes, de quienes realizan el contrato o el acto jurídico. El registrante únicamente va a realizar su obligación de registrar efectivamente que cumpla con los requisitos, los aranceles, la persona que va a inscribir, y allí efectivamente realizó su atribución. Y el documento tiene una fe pública, ya que es emitido por medio de una administración que ya está regulada por la ley. Pero ese no es el tercero. Allá ya me confundí. No, hombre, es que están hasta arriba los demás. El tercero no, de abajo para arriba. Sí, error de ojos. Sí, ponete lentes, cipote. Vaya. Sí, como dice William, principio de fe pública registral. Pero ojo, nosotros los notarios, usted cuando sea notario va a tener, se va a encontrar respaldado por el principio de fe pública notarial. ¿Eso qué significa? Que todo lo que usted hace, todo lo que usted da fe, siempre y cuando no lo haga usted queriendo aprovecharse con malicia, con engaño, va. Viene una persona y le dice, mire, yo soy el dueño de aquella casa. Ok. Mira, aquí le traigo la escritura. Va, perfecto. Mira, este es mi DUI. Excelente. Y yo se lo voy a donar a fulano de tal. Démosle. Yo le cobro tanto. Yo se lo pago. Démosle. Y viene y resulta a los años de que esa persona era el gemelo del verdadero dueño, o era una persona que se parecía bastante al verdadero dueño y le había hurtado, le había robado el DUI. Se hizo pasar por la otra persona y a usted se lo engañó. No es su culpa. Usted actuó de buena fe. Usted no tenía el conocimiento de esa situación. Vino y le firmó igual que en el DUI del gemelo malvado, de lo que fuere, pero igualita la firma. Eso ya no es su culpa. Otra cosa es que se encuentra demostrado. Hay un montón de notarios que, digo yo, bueno, vino la persona y se fue a Estados Unidos de manera ilegal. Y usted sabe, ilegal. Eso significa que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni en ninguna aduana, ni en ningún lugar hay registro de que él haya salido del país. Pero usted sabe, LIC, hagámosle la firma. Es que él a saber hasta cuándo va a venir. Dentro de 30 años, ni cuenta se va a dar. Y yo ahorita me urge, necesito cambiar de nombre el carro, cambiar de nombre la casa, cualquier cosa. Y viene y usted le hace la firma o no se presenta la persona ante usted y no firman enfrente suyo. Ahí sí, ahí se violenta el principio de fe notarial, de fe pública notarial. En materia registral, este principio de fe pública registral aplica de la misma manera con el registrador. Usted le lleva el documento, usted le lleva las copias, le lleva la boleta de pago, le lleva el recibo del impuesto, le llega la solvencia de impuestos municipales, le lleva todo, y viene, está bueno,
mira, esta firma bien rara, va. No, hombre, él no tiene que andar averiguando, porque usted dio fe de que ellos firmaron y él únicamente lo que tiene que hacer es verificar que se cumplan con los requisitos para la inscripción de un documento. Entonces, el registrador lo ampara esa fe registral. Yo de buena fe lo inscribí. Otra cosa fuera que él viene y se da cuenta, no, hombre, este está malo. Pero así lo vamos a inscribir. Ahí sí ya no lo ampara la fe registral. O viene y dice, mire, yo leyendo, el notario es hermano del fulano de tal, del que va a vender, y eso no se puede hacer, y aún así lo inscribe, ahí sí ya no lo ampara la fe registral. O, mire, el notario hizo el testamento y él se puso a él mismo. Eso sería en la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia, ahí se inscriben los testamentos. Viene y revisa, pero igual son registradores, y revisa, mire, aquí yo le veo este problema, pero igual, que se vaya así, va. Ahí tampoco lo cubre ni lo ampara el principio de fe registral, fe pública registral. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Excelente, llega. Una última participación y terminamos. Ojo, ¿cuál va a ser la tarea? Mire qué bonito le he explicado todos los principios. Yo voy a querer de la misma manera. Me va a agarrar todos esos principios y me los va a explicar cómo son aplicables en materia registral. ¿Le parece? Sí, Sí, me parece. Sí, está bien, licenciado. Vamos a ver, Marta, ¿usted quiere participar? Sí, Lick, sobre el principio de tracto sucesivo. Ah, sí, el segundo. Ajá, el segundo. Entendería yo que en lo que consiste en la transmisión, es que en la transmisión de lo que se vaya a hacer debe apoyarse en la anterior. Es decir, que digamos, si yo voy a registrar una venta de una finca, entonces el que vende debe figurar en la matrícula a la hora de hacer el registro. No sé si me equivoco. No se equivoca, exactamente. Si una persona es dueña de un inmueble y se lo vende a un segundo, estamos bien. Entonces, este es el único que puede vender ese inmueble a otra persona. Pero ¿qué pasa si se presenta un documento aquí como que se lo hubiera vendido el anterior? Ahí se rompe el principio del tracto sucesivo y eso no se puede inscribir. De la misma manera, los documentos deben ser, ¿cómo decirles? Deben de ser concatenables uno con otro. Como por ejemplo, si yo soy dueño de un inmueble y lo hipoteco, se inscribe la hipoteca. Después de la hipoteca no puede venir una compraventa. ¿Por qué? Porque el principio de tracto sucesivo me dice, no, tienen que ser compatibles. Aquí no pega. ¿Qué tiene que ir después? Tiene que ir una cancelación de hipoteca. Y después de la cancelación de hipoteca, hasta ahí sí, va a poder ir una compraventa. Excelente. Vaya, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Hoy vamos a terminar súper tempranísimo, mire. No me van a poner el dedo, pero les voy a dar un minuto para que agarren aire. Muchas gracias, licenciado. Solo que quisiera, antes que termináramos, no, mentira, esperen, ya nos vamos a ir. Antes que terminemos, quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, alguna situación que quieran ustedes comentar antes de cerrar. Licenciado. Adelante, Brenda. Y después William. Preguntarle si va a subir esas diapositivas al aula. Yes, claro que sí. Vale, gracias. Vaya. Leslie me parece que también quería hablar. William primero y luego Leslie. Con respecto a la tarea, licenciado, la vamos a realizar en documento de Word explicándole los principios y subirla al aula. Exactamente, así es.
y la vamos a socializar la otra semana. Nos vamos a agarrar 10, 20 minutitos porque tenemos que ir avanzando en los temas. Leslie. Sí, Lick, buenas noches. Preguntarle acerca de la tarea, es que se me cortó el audio cuando estaba explicando qué era lo que íbamos a hacer. Sobre la tarea. Vale, ahí les he explicado yo un par de principios. Yo lo que quiero es que usted me explique todos los demás. Ojo, usted puede ir a buscar en un diccionario, puede buscar en internet. Ya les voy a subir ahí yo un par de libros. Creo que estoy ahorita con la deuda. Les voy a subir un par de libros en los cuales nos podemos apoyar para todos los temas que estamos viendo. Y puede irlo a buscar ahí en la doctrina, puede irlo a buscar en la jurisprudencia. Bueno, jurisprudencia registral no hay, pero lo puede ir a buscar en las leyes, porque también esos principios se encuentran amparados también en las leyes. Puede irlo a buscar donde usted guste. Me va a explicar todos los principios que están ahí en esa diapositiva. Eso sería la tarea. ¿Alguna otra duda o pregunta? No. Siempre quedaría para el día de hoy. Siempre van a ser 5 días, sería hasta para el sábado la tarea. Yo les doy tiempo. A mí no me gusta que solo, digamos, que sea para mañana, porque ustedes me imagino que han de estar ahorita después con la siguiente clase y que les dejan también tareas, o si tienen mañana para que les dé un poquito de tiempo. Y la otra semana son laboratorios. Sí, la otra semana son laboratorios. Yo les iba a escribir el día de mañana que necesitaba que me hicieran los grupos para ver cómo trabajamos en el laboratorio. Yo les voy a mandar esta misma semana la rúbrica de evaluación para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Ojo, son las mismas actividades que hemos realizado. Yo les dije que íbamos a hacer un libro. Simplemente se me van a reunir en grupos y me lo van a unir todas las actividades que hemos hecho, pero lo quiero bien bonito, bien afilado. No en 2 páginas me van a poner las tareas, ¿no? Sino que, por ejemplo, principio de tracto sucesivo, tal y tal cosa, 2 paginitas bien explicadas con ejemplos bien bonitos. Segundo principio, tercer principio, 10 principios bien bonitos. En 10 páginas los 10 principios, vaya, 1 página cada uno. Y así la primera parte del libro que vamos a realizar. No sé si me entienden. Sí, yo les voy a pasar la rúbrica de evaluación, no me preocupen. Se las voy a pasar mañana, primero Dios. Lo que sí es que necesito que me hagan ya, si es posible, los grupos, como es un grupo de 50 y tanto. Lo vamos a hacer de 10. ¿sí? No, hombre, lo vamos a hacer de 6, de 6. Quiero ver, 6. 6 por 5, 30, 54. Sí, de 6 lo vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Va. Entonces, muchachos, ha sido un gustazo para mí haber compartido con ustedes. Les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos la otra semana. Gracias, ahí estamos pendientes con la demás. Gracias, Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Gracias.